Desde el aire, desde la tierra y con equipo ultramoderno que usted ya vio, helicópteros y soldados que aparecen y desaparecen, se dan el lujo de bombardear un campamento, sí, pero con niños, revelan periodistas. Pero la respuesta del gobierno quizás sea mucho peor que el mismo bombardeo. Tenemos un ministro de Defensa que, y si lo tuviera al ministro de frente ahora, no tengo la oportunidad, pero la voy a tener. Le dibujaría perfectamente el mapa, porque, señor ministro, sí, usted se extravió. Usted no puede referirse así, ni hablar de máquinas de guerra, o quizá no tenga ni la mayor idea de lo que es la niñez. Soy Roberto Lamadrid y esto es suyo. El ejército de Colombia bombardeó el paraje selvático de Guaviare, en el sur amazónico del país. Fue a principios de este mes. Alegó que apuntó a las disidencias de las FARC. Toda la labor que se adelanta por parte de la fuerza pública, hoy y siempre, está en función de mejorar sus prácticas. Y además, la práctica de ejercer bombardeos contra campamentos terroristas no es una práctica que haya empezado nuestro gobierno. Llevamos más de 15 años en Colombia apelando también a esas herramientas para enfrentar a la criminalidad. Pero el problema es que en este campamento de las FARC habían niños. Revelan periodistas y opositores, que además denuncian que hasta 14 menores de edad perdieron la vida en el operativo militar. Hay menores de edad en el bombardeo llevado a cabo por la fuerza pública el 2 de marzo en la vereda Buenos Aires. Tenemos información de que 14 niños perdieron la vida en este bombardeo. Al principio, el gobierno colombiano no habló de niños. Justificó incluso su bombardeo remitiéndose al artículo 13 del Protocolo 2 del Convenio de Ginebra, diciendo que tenía derecho a bombardear a los hostiles. Después, al parecer, el gobierno no tuvo más remedio que reconocer que sí, se había muerto, pero solo una niña de 16 años, y que sí sabían que existía la posibilidad de que hubiera niños en el lugar que iban a bombardear, posiblemente reclutados por criminales o disidentes de las FARC. Ay, vean, yo estoy reclamando a mi niña de 15 años, por favor. No sé por qué niegan que no haya menores de edad. ¿Cuántos niños menores de edad no hayan allá? ¿Por qué tienen que negar esto? No lo oculten, acepten la realidad, por Dios, acepten que vean lo que estoy pasando, no lo mío. La deshumanización de este informe parcial reconoce una menor muerta, pero a pesar de que todo el país sabe que se llama Danna Lisset Mantilla, el informe le niega su nombre. Faltan 2 por identificar y niegan también a Jamie Vega, de 15 años, cadáver ya entregado a sus padres. Pero lo que más conmovió al país fue la justificación del ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, quien se refirió a los menores de edad reclutados y posiblemente bombardeados como máquinas de guerra de los criminales. Que cuando usted tiene un joven combatiente es un joven que atenta contra la sociedad colombiana, que protege a un narcocriminal y que puede desarrollar actividades terroristas que ponen en riesgo a la sociedad. El derecho internacional humanitario es lo que le permite a nuestras fuerzas militares y policiales aplicar el uso legítimo de la fuerza en defensa de la sociedad y con el principio superior de garantizar que ese tipo de hechos no se sigan cometiendo. Es que aquí no estamos hablando de que había alguien aprendiendo para el ICFES. Aquí lo que tenemos es un terrorista como Gentil Duarte que ha preparado jóvenes máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana. El caso recuerda a otro bombardeo que hizo el mismo ejército de Colombia en 2019, cuando 7 menores de edad murieron en una operación militar en el departamento de Caquetá, también en el sur del país, lo que llevó a la renuncia del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero. En este momento, las madres de los niños desaparecidos en Colombia están movilizando una campaña de solidaridad para poder
para poder viajar hasta la región del bombardeo. Colectivos como Red Cóndor están ayudando. Qué pena que en el gobierno no encuentren el refugio que deberían tener todas esas víctimas y familiares de víctimas. Yo creo que hay que unirse, unamos conciencia y fuerza. Hoy tenemos invitados muy preparados desde Colombia con este trágico tema. Por favor. Miguel Ángel del Río, abogado especializado en ciencias penales y criminología de la Universidad Externado de Colombia, litigante y un gran defensor de los derechos humanos. Gracias por estar aquí. Ariel Fernando Ávila, politólogo, escritor, columnista del diario español El País y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias a los dos. Miguel Ángel, comienzo contigo. Ya te veo ahí. Primera pregunta. ¿El gobierno sabía que podría haber niños en el bombardeo que hizo? Segunda pregunta. Y si sí lo sabía, o al menos de la posibilidad, ¿por qué lo hizo entonces? Roberto, un caluroso saludo para usted, extensivo también para Ariel. Claro que lo sabía. Mire, hay una frase que yo escuchaba desde muy joven, era que el niño que fuiste no se avergüence del adulto que eres. La niñez en Colombia debe estar absolutamente avergonzada de todo el gobierno nacional, de lo que nos hemos convertido además como civilización que desprecia los derechos de los niños. Dos premisas fundamentales. En ese campamento había menores reclutados. El reclutamiento forzoso, Roberto, valga decirlo, es una práctica violatoria del derecho internacional humanitario y es un crimen de guerra adicionalmente. ¿Qué significa esto? O la pregunta que surge es, ¿atacar o bombardear campamentos donde hay menores de edad como objetivos militares es válido? Y la respuesta es claro que no. ¿Y por qué? Porque existe un principio que se llama el principio de precaución o de distinción que le exige al gobierno nacional, antes de cualquier ataque o cualquier bombardeo, establecer la presencia de menores. Y el gobierno no hizo acopio de ninguna de esas prevenciones. Sabía que existían menores en esos campamentos desde hace muchísimo tiempo y su interés fue fundamentalmente violar las normas del derecho internacional humanitario. Es importante establecer que ya el DIH ha precisado que los menores reclutados no son objetivo militar, sino por el contrario, son población civil, son víctimas y en ese sentido, hasta el mismo consentimiento de un menor de hacer parte de Fuerzas Armadas irregulares no es válido, lo que significa que deben ser protegidos. Y lo peor de todo, Roberto, es el lenguaje que ha sido hasta más perverso que las propias armas y las propias balas. Es la fórmula como el gobierno central establece que esos menores son potenciales máquinas de guerra. Es un atentado contra la niñez, es un atentado contra la ciudadanía. Es impresentable y el ministro y el gobierno central tienen que establecerse. Además, las consecuencias penales de haber violado el DIH en el entendido que esos menores no eran de ninguna manera objetivo militar, sino por el contrario, repito, población civil y en último sentido, víctimas del conflicto armado. Oye, Miguel Ángel, ¿estás acusando entonces al gobierno de ser terrorista? Y si es así, pues hay que llevarlo, ¿no? O a alguien hay que llevar a la Corte Penal Internacional porque esto se configura como un crimen terrible. Pero claro que sí, Roberto, sin ambajes, porque es que aquí lo que han cometido, repito, es una violación al derecho internacional humanitario. ¿Con base en qué? En el presupuesto que ellos mismos han establecido. La DIH ha establecido que los niños reclutados por las fuerzas irregulares serán población civil. Por el contrario, o lo que es lo mismo, serán víctimas. La única excepción a esa eventualidad, Roberto, y una pequeña aclaración, es que los adolescentes guerrilleros o los adolescentes pertenecientes a grupos armados irregulares, la única forma de poder establecer un ataque en contra de ellos es que sea un ataque directo, es decir, que, por ejemplo, atacando una población civil de manera directa puedan revestir un ataque por parte de un gobierno, de una fuerza armada. Eso lo admite como excepción el DIH, pero lo que tiene que ver con bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas en contra de campamentos que incluyan menores reclutados es un atentado contra la población civil y es un atentado contra los menores en el país. El derecho DIH, derecho internacional humanitario, yo escuché al gobierno decir, no, el derecho internacional humanitario nos da el derecho de bombardear, eso dijeron. Miguel Ángel, tú que eres abogado, y apelaron incluso al artículo 13 del protocolo 2 del Convenio de Ginebra. Además, Roberto, un desconocimiento de las normas internacionales, porque con base en eso,
Entonces, quedaría de lado los principios de precaución y los principios de distinción que establecen precisamente eso. Antes de hacer un bombardeo, usted tiene que establecer dentro de sus canales de inteligencia que no haya población civil, que no haya menores. Nunca lo hicieron, nunca les interesó, sabían que habían menores, jamás les importó. Por eso el lenguaje, por eso la fuerza bruta, porque lo que les interesa es dar resultados en contra de la insurgencia. Miguel Ángel, ¿no tienes miedo de estar acusando al gobierno de culpable, criminal y terrorista? Pues más miedo me da la indiferencia, Roberto. Gracias. Más miedo da que la ciudadanía no establezca particularidades sobre esto. Gracias, gracias. Gusto en saludarte, Ariel. A ver, pero el presidente de Colombia, yo lo escuché, el señor Duque, dice que bombardear campamentos es una práctica habitual y que se está bombardeando a terroristas y que, bueno, pues entonces estaría orgulloso del ejército que lo hace con profesionalismo. A ver, explícame todo esto. Bueno, muchas gracias por su invitación. Mire, cuando se toma la decisión de hacer un operativo militar, básicamente los manuales dicen que se tiene que tomar con un 90% de información de lo que hay en ese campamento o en ese lugar, de las personas, del tipo de armamento. Y lo que hemos visto en los últimos años, 2, 3 años, es que se han relajado esa norma y que se están tomando decisiones sobre el cese con un 60% de información. Y eso lleva a que esta no es la primera vez que matan niños en un bombardeo. El exministro de Defensa hace un año, Botero, salió porque también bombardearon unos niños en el Caquetá y ocultaron la información. Entonces pareciera que es que hay problemas en la forma como se están tomando la decisión. Lo otro es que por una entrevista que dio un militar hace unas horas, dio a entender que ellos sabían que ahí en ese punto estaban entrenando reclutas nuevos, o sea que era totalmente previsible que existieran menores de edad y aún así tomaron la decisión de bombardear. En ambos casos es muy delicado, ya sea o porque se tomen decisiones como esta sin la información necesaria o porque sabían y ocultaron el tema de cadáveres. Entonces, en este momento lo que tenemos es unas versiones contradictorias, un gobierno acorralado y que pues tilda de terrorista a todo el mundo, llama a los niños máquinas de guerra. Oye, pero a mí se me hace grave tener un presidente de un país que diga, no, pues es una práctica habitual de 15 años. Esto es gravísimo, ¿no crees, Ariel? No, nosotros en este momento tenemos unas situaciones muy dramáticas. No hay que olvidar que el presidente Duque viene del partido de Álvaro Uribe y en este momento está en medio de un escándalo porque 6.402 civiles fueron asesinados y disfrazados como guerrilleros en el famoso caso de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Y ahora tenemos que este es el segundo bombardeo grande, tercera operación militar, donde hay niños o menores de edad envueltos en estos operativos. Ariel, perdón que te interrumpa, hay muy poquito tiempo, así que vámonos deprisa. Tú dijiste que se está relajando cada vez más, con menos información, pues vamos a bombardear, perdón por ser tan coloquial, pero es así, vamos a bombardear y no sabemos qué hay ahí. ¿Por qué está haciendo esto el gobierno? Yo creo que hay dos problemas grandes. El primero es que hay mucha presión para obtener resultados porque a Iván Duque se le está deteriorando muchísimo el país en materia de seguridad. Es dramático lo que está pasando. Y lo segundo es que hay muy poca sanción política y jurídica. Los militares hacen esto y no pasa nada. Ambas cosas llevan a ese relajamiento. Alguien del gobierno me dijo, Ariel, que pues tienen que escoger entre el mal menor y el mal mayor, que si hay niños en el campamento junto a los criminales, bueno, pues que entonces ¿cómo atacas a los criminales? Y que es necesario atacar a los criminales porque es un cáncer de la sociedad. ¿Qué le aconsejas al gobierno? No, esto se basa en un tema de DIH. Si se pudo haber hecho una operación terrestre y no un bombardeo, se tuvo que haber privilegiado la operación terrestre. El DIH es muy sencillo. Si puedes capturar, no hieras. Si tienes que herir, no mates. Y si vas a matar, hazlo con dignidad. Y en este caso, se pudo haber hecho un operativo por tierra. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. A ver, vamos a profundizar en un tema central, que es la esencia que regula todo esto, que ya lo tocaste, pero hay que profundizar. A mí me preocupa algo que creo que es mucho más grave, la ideología que justifica los actos. Porque hoy, pues puede ser ese campamento, ¿no?, de esa zona amazónica y mañana una manifestación en Bogotá. No puedo concebir que un ser humano, y menos un ministro, considere que los niños son criminales o que los niños son culpables de ser narcoterroristas y asesinos y los defina o insinúe que son máquinas de guerra.
¿A qué tipo de secta pertenece el ministro? ¿A qué ideología? O explícame, por favor. Pues le voy a decir algo peor, Roberto. Ese parece un capítulo de Historia Universal de la Infamia de Borges. El ministro hace muy poco era el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es decir, la autoridad que protege a los menores de edad. Hoy es el ministro de Defensa que los considera máquinas de guerra. Imaginémonos este escenario. Este funcionario público, esta criatura ministerial que no tiene ningún soporte y que su estructura de vida se basa fundamentalmente en seguir el poder de turno. Es un hombre desestructurado y esto la ciudadanía tiene que alarmarse frente a los que estamos. Esto no pertenece a ninguna ideología, esto pertenece a una fórmula de vivir, una fórmula de hacer política que está relacionada con codicias individuales agrupadas, personas a los que no le interesa la ciudadanía, a los que no le interesa el bienestar público, sino lo único que les importa es poner por encima de la inteligencia la fuerza bruta y dar resultados para después tener que mostrar ante la opinión pública que están dando resultados frente a la insurgencia. Esto es, de alguna manera, el exceso del poder y el fascismo en cabeza de un funcionario y en cabeza además del presidente de la República. Si es como dices, pues se me hace un gobierno como de risa, perdón, señor Duque, pero alguien que es experto, supuesto, en niños y ahora es ministro de Defensa, pues entonces, ¿qué pasa ahí? Antes de pasar con Ariel, ¿quién tiene la culpa, Miguel Ángel? ¿Quién tiene la culpa de que un niño agarre un arma, se convierta en terrorista, narcotraficante o asesino o lo reclute? ¿Quién tiene la culpa? ¿Nadie? ¿El gobierno? Es una muy buena pregunta y hay que partir de una premisa. En principio, el Estado debe impedir el reclutamiento de menores. Y si bien es cierto que ese reclutamiento per se materializado es responsabilidad de los grupos armados ilegales que de alguna manera los invitan a ser parte de esta guerra o de este círculo de la guerra, es el Estado el que tiene que tratar de sacárselos y de alguna manera ofrecerle un modelo de vida diferente. El problema es que la juventud en este país y en Latinoamérica, Roberto, no tiene acceso a esas oportunidades porque se han cerrado y lo único que les interesa es, de alguna manera, ese mundo capitalista donde el ser humano importa muy poco. La responsabilidad final de todo esto es del Estado. Gracias, Ariel. A ver, yo te hago la misma pregunta. ¿Quién tiene la culpa de que un niño agarre un arma, se convierta en terrorista, narcotraficante, sea reclutado, se convierta en asesino? Porque para los ojos del ministro, pues son máquinas de guerra, entonces hay que dispararles o con esto se justificaría que fuera un criminal. Pero es un criminal. ¿Quién tiene la culpa de que se convierta en un criminal un pequeño? No, en este caso es el Estado. Nosotros tenemos una ausencia de política pública en esas zonas de los llanos orientales, zona selvática del país. Los niños no tienen acceso a internet, los pusieron a estudiar virtualmente y nunca se buscó siquiera contactarlos, es lo que llaman niños no contactados. Entonces el Estado literalmente los abandonó. De hecho, se filtró una conversación entre una de esas niñas muertas en ese bombardeo y el profesor pidiéndole que le dejara la tarea y que le era difícil conectarse por el acceso. Y después de un año de pandemia todavía no tenemos un modelo de educación rural. Todo es que el Estado llevó a estos niños a eso. Pero Ariel, el Estado suena como que, pues el Estado, ¿no? ¿Y quién es el Estado? O sea, porque así se las gastan los políticos y los gobernantes. Bueno, no soy yo, es el Estado y así nos las vamos a pasar. ¿Quién es el culpable? O sea, a alguien hay que juzgar, porque ¿cómo juzgas al Estado, es el gobierno. Ariel? No, esto es el gobierno nacional. Durante muchos tiempos nosotros advertimos sobre lo que estaba pasando con el sistema educativo en medio de la pandemia y lo que significaba la virtualidad, y la actual ministra de Educación no hizo nada. Ella creo que ni siquiera conoce más allá de las principales ciudades de Colombia, nunca ha ido a una de esas zonas y el Estado nunca fue capaz de prever un modelo de educación rural en medio de esta pandemia y terminamos arrojando los niños a esos grupos. Bien, Miguel Ángel, tú que hablas de los excesos del poder, yo te pregunto, ¿por qué le gusta al gobierno el exceso de poder? Y más importante, ¿por qué puede practicarlo? Y esto nos lleva a otra pregunta más interesante, ¿la responsabilidad es solo del gobierno o por qué un pueblo, un país tiene un gobierno que se da el lujo de tener excesos de poder? Por favor. Buena pregunta, Roberto. El exceso del poder no hace parte más que la incapacidad de asumir la inteligencia o de alguna manera direccionarla para el beneficio de la ciudadanía. Se tiene poder o se tiene fuerza bruta porque se carece de inteligencia fundamentalmente. ¿Y por qué se permite esto? Porque tenemos una ciudadanía bastante indiferente, que no le preocupan
estos excesos por parte del gobierno central. Yo recuerdo además una frase de Runciman que establecía que la política no es más que la indiferencia intercalado por breves espasmos de furia. Hay un pueblo furioso, hay un pueblo indiferente, y cuando se desbordan esas sensaciones, esas emociones, es que salen de alguna manera los pueblos a exigir gordura. Pero en realidad hoy hay un exceso de indiferencia y eso le ha permitido al poder cierto nivel de complicidad con los excesos. Eso es intolerable. Esto que está ocurriendo, esto que ocurrió en 2019, como bien lo señala Ariel, donde fueron asesinados 8 niños y se llevó además la cabeza del ministro, es lo que debemos empezar a exigir, el cumplimiento de las garantías de los derechos de los menores de edad. Exigirle además al gobierno que sea o que se comprometa con el derecho internacional y llevarlos ante la justicia, porque si esto no tiene consecuencias, seguiremos viviéndola una y otra vez. Claro, o sea que no solo es culpabilidad o responsabilidad del gobierno, sino que también la sociedad, las familias, todos como actores están involucrados, Miguel Ángel. Así es, Roberto. Y es necesario llevar a los responsables ante la justicia, porque la justicia no puede seguir dominada por el poder. Por el contrario, es muy probable que el poder se confunda con la verdad, pero no podemos permitirlo más. Debemos llevar a juicio a todos los responsables de estos excesos y así, más adelante, el gobierno sabrá que sí tiene obstáculos y límites. Ariel, yo hice un programa especial sobre Matarife y el documentalista Daniel Mendoza me explicaba que los narcotraficantes, narcoterroristas o como les quieras llamar, son una cabecita de un gigantesco pulpo no nacional ni internacional, sino mundial. Yo te pregunto, ¿a qué nos enfrentamos? Y hablando a propósito de lo global, ¿por qué aquí el señor Almagro, que lo vi muy furioso, gerente de la OEA, no es gerente, pero que creo que le queda mejor el título, de la Organización de Estados Americanos, no hace un gran alboroto, pero sí lo hizo, por ejemplo, en las elecciones de Bolivia? No, mire, Roberto, el tema de Almagro, pues él es un chiste para nosotros, es una persona que no tiene el mínimo respeto, así pues funja como en este momento como el quien preside la Organización de Estados Americanos, pero sus comportamientos frente al tema Bolivia o frente a temas como lo que está hablando Almagro en Sudamérica ha sido muy complejo. Entonces yo en general creo que ahí de él no podemos esperar absolutamente nada. Pero lo que sí es cierto, Roberto, en este punto, es que a nivel internacional esto es imperdonable. Es decir, temas de crímenes sexuales o temas contra niños y niñas es imperdonable. Y esto el Estado colombiano lo sabe tanto que la Corte Penal Internacional tiene ya un proceso de revisión frente al tema de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, si bien puede ser que tengamos una apatía colombiana en el tema de justicia colombiana, esto a nivel internacional no se va a quedar así. Es imposible que un gobierno haya bombardeado en 2 ocasiones, haya hecho un operativo militar adicional y esté en la total impunidad el asesinato de estos niños y niñas. Gracias, pues que sirva el programa aquí para que Miguel Ángel se comprometa. Nos vemos en La Haya algún día, ¿no? Llevas el caso allá a la Corte. Gracias a los dos. Buenas noches y les agradezco mucho. Un abrazo, mil gracias. Les agradezco mucho. Gracias, Roberto. Un abrazo. Gracias. Desde perverso polimorfo, sí, desde perverso polimorfo, como lo definía Sigmund Freud, hasta una semilla de la creación como cualquier madre podría sentir. Los niños, las niñas, la infancia, un pequeñín, no es cosa de juego ni de hacer voz tierna de ay, 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 no, no, no. No, señor ministro de Defensa de Colombia. Tiene ante usted, primero, el reflejo de sí mismo, pero segundo y más importante, no tiene ante usted el futuro de la humanidad, no, el niño es ya presente, es el presente de la humanidad, no por los adelantos de hoy, el conocimiento humano y todo esto de la tecnología y los videojuegos, no, 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 no. En el mismo momento que un niño es un niño, está poniendo en presente todo lo que está absorbiendo, todo el entorno, está poniendo en presente todo lo que hay a su alrededor y está adquiriendo un conocimiento y unos sentimientos muy importantes. ¿De quién? De sus padres, de su familia, de su gobierno, ojo, de su gobierno y de todo el entorno. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, señor ministro. Por favor, se lo recomiendo. Gracias.